Se va acoplando a la sintonía de la red Patria Nueva 94.3 FM en todo el país. No se olvide que también ahora puede vernos por nuestras redes sociales. Una tarde en la que estaremos compartiendo con nuestros invitados, invitadas, abordando diferentes temas. Guillermo. Así es, un verdadero gusto. Un abrazo fraterno a todas las familias, a todas las personas que nos sintonizan a lo largo y ancho del país. Este es su programa Contragolpe, que se emite a través de la poderosa señal de Radio Limani, Red Patria Nueva. El Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia lamenta y desmiente categóricamente las acusaciones realizadas este pasado domingo 20 de agosto del 2023 por el expresidente Evo Morales Ayma en relación a que supuestamente, por instrucción del presidente Luis Arce, operadores políticos del gobierno y la policía hubiesen perpetrado un atentado criminal contra la seguridad, vida e integridad de nuestras hermanas y hermanos indígenas que participaron del Congreso de la CESUTCB en el Coliseo Héroes de Octubre en el Alto. Al respecto, la diputada Rosario García ha lamentado estas declaraciones sin fundamento, como manifiesta, de parte del expresidente Evo Morales. Sin embargo, llama a la unidad de las bases para continuar en la construcción del proceso de cambio. Lo que nosotros siempre vamos a ver, ¿no? Ha sido un Congreso orgánico y con todas las declaraciones que se han ido dando el día de ayer, muy lamentable, ¿no?, de nuestro hermano expresidente Evo Morales, que por suposiciones se esté manejando, ¿no? Yo creo que en toda esta situación pues siempre tiene que haber pues pruebas, seguramente hay audios, pruebas, y se va a solicitar, ¿no?, una investigación igualmente paralela, porque esto es un Congreso orgánico. Creo que estamos perdiendo ya la esencia, ¿no?, de lo que es nuestra confederación, de nuestros sectores sociales. Nosotros por eso siempre vamos a llamar a la unidad, porque esa unidad nos va a fortalecer y no estamos viendo la realidad de nuestras bases, ¿no?, de nuestra construcción, de nuestro proceso de cambio, para lo cual ha sido construido por muchas organizaciones. No solo es una persona, sino son muchos los sectores. Ahora pues las organizaciones son las que definen y defienden, ¿no?, el proceso de cambio y quienes realmente están ahora, ¿no?, en la cabeza de la Confederación. Justamente estaremos hablando de este tema y de todos los hechos de violencia que se han registrado de parte de estos grupos radicales, como se ha denominado, diferentes sectores sociales, así también de los parlamentarios desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a lo que ha ocurrido durante este fin de semana en el Congreso Ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Pero ya se tiene un nuevo ejecutivo después de haberse llevado este congreso, así que vamos a estar justamente hablando de este tema. Para ello, Guillermo Mendoza, hemos convocado a un analista político para poder abordar pues todos los aspectos referente a esta situación. Así es, un verdadero gusto saludarle. Javier Flores, analista político, nos acompaña hoy en el programa. Pues bien, con Javier quisiéramos analizar el comunicado oficial que ha lanzado el Gobierno Nacional, poniéndole un alto a las mentiras. Un primer punto, Javier, hace una cronología. El día viernes 18 de agosto, durante el acto de inauguración, de manera inédita y lamentable, delegados adherentes a la mal llamada ala radical boicotearon el discurso del presidente Luis Arce Catacora, atentando contra el sistema de sonido. ¿Qué le parece esta primera señal de violencia que se intentaba en este Congreso Magno? Muy buenas tardes a Patria Nueva y por supuesto a ustedes, su amigo fraternal. Sin ninguna duda, cuando haces un análisis político, lo primero que tienes que ver son los actores que tienen intereses en ciertos momentos y en ciertas acciones que determinan una futura constitución, en este caso de una nueva dirección. Yo no me quedaría solamente con los llamados radicales.
Yo creo que hay una especie de acuerdo, yo creo que hay una especie de ejercicios que conjugan esa ala radical que se hace llamar, pero también la ala radical de la democracia o del parlamento o esa radical o la oposición que siempre estaba haciendo sus tareas. Entonces, yo digo que conjugan siempre, han conjugado para el ministro Castillo, han decidido lo mismo, están en ciertos niveles hablando, por ejemplo, da un poco de pena como el presidente Morales en algún momento dice que es un país del narcotráfico, un narcoestado, en una línea totalmente relacionada con Sáenz Feracén, que dice lo mismo, con Sánchez de Lozada, que dice lo mismo, y con toda la derecha boliviana. Entonces, ese es un tema que hay que entenderlo de esa manera. El segundo elemento, yo creo que había intenciones de hacer fracasar este Congreso porque es un Congreso donde han estado todos los ciudadanos, digamos, que pertenecen a un sector del agro, del campo, y que por supuesto tendrían que haber elegido a un nuevo directorio. Entonces yo creo que han habido corrientes, han habido fuerzas para que esto no ocurra. Una de las formas, esto ocurrió también en Potosí, ¿no? Cuando iban a establecer un directorio de una FUL, lo que ocurrió es eso, ¿no? Es amedrentar y salieron algunos heridos, hasta muertos, porque lanzaron algunos artefactos, no la policía, sino algunos actores que estaban dentro del Congreso en esa ocasión de la toma de Potosí. Entonces yo creo que un primer elemento es de que existen ya formas definidas para bloquear ciertas acciones que, en su entender, van en contra de algunos análisis o objetivos que está buscando un sector, en este caso la radical. Bueno, Javier, un segundo punto del comunicado oficial es tal vez el más neurálgico. Se menciona las declaraciones que el expresidente Evo Morales ha realizado a través de medios de comunicación, haciendo entender de que las instrucciones de violencia habrían venido directamente desde el primer mandatario del Estado. Una posición durísima, ¿verdad?, que realmente ha estremecido a todos los bolivianos. Pareciera que las fisuras se están ahondando. Yo creo que yo soy una de las personas que debo decir de que he tenido una profunda admiración por el presidente o expresidente Morales, ¿no? Sin embargo, no sé por qué motivaciones, será asesoramiento, será una desesperación por algún tema que él considera importante. Durante este último tiempo ha estado adjetivando, no solo, como ahora ha mencionado, de que definitivamente el presidente Arce había ordenado, sino que está en una dinámica de que todos le informan que hay narcotráfico, le informan que hay peleas, le informan, y es una actitud política no propia de un hombre de esa talla. Es decir, yo como ciudadano me sorprendo que un hombre de esa talla, de un expresidente de 14 años, esté en esa línea de esa discusión barata, de que me dijeron, me han dicho, yo creo, y adjetivar e intentar hacer, digamos, convulsionar a un pueblo boliviano innecesariamente, porque al final el propio presidente pudo estar ahí seguramente porque es un afiliado y obviamente estar en los consensos y los disensos, y por lo tanto como un expresidente pudo también dar línea, digamos, si vale el término, porque él corresponde, porque él es parte de ese momento. Sin embargo, todos nos sorprendemos cuando se afirman ciertas cosas que definitivamente lo único que están haciendo es desgastarlo al propio Evo Morales, porque definitivamente la gente entiende de que no existe motivo para entrar en esas dinámicas, porque al final se dice que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, pero y como existen muchas adjetivaciones cada domingo, cada que le dan el micrófono siempre acusa a una persona, creo que estos temas caen por su propio peso y es un dolor que uno siente al saber de que un hombre que ha transformado, que ha sido parte de una transformación política tan importante, ahora, ya sea por un mal asesoramiento o porque él ha decidido esa forma, esté en estos niveles en una caída, digamos, estrepitosa, porque la gente no puede entender de un exmandatario que esté en acusaciones sin pruebas y menos, además públicas y algunas vinculadas a algunos temas que realmente, como tú decías, estremecen a cualquier ser humano.
Estamos conversando junto a Javier Flores, analista también político, para poder hablar precisamente de este tema. Javier, dentro de este comunicado que emite el Gobierno Nacional, el punto número 4 hace referencia a que tras la gasificación y la ola de violencia cometida por aquellos grupos que imposibilitaron que las ambulancias trasladadas al Coliseo para la atención de esta emergencia puedan salir del lugar. Una vez se tomada de precipitar la campaña electoral, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se está persiguiendo al final es querer encontrar niveles de cohesión o de unidad para lograr que el Congreso del MAS tenga mayor efectividad. Sin embargo, yo creo que aquí hay un elemento muy de fondo para tratarlo y saber los por qué se están sucediendo. Hay una negación, ¿no? Y esto yo lo he estado estudiando de manera un poco interesante o profunda. En este momento existe una negación de parte de sectores vinculados a esa ala radical a los sectores de la parte organizativa o lo orgánico del MAS. Es decir, hay que explicar a la gente que el MAS no está primero que las organizaciones. Fue decir, en el año 1995, cuando Genaro Flores se funda, se crea la Federación Única de Campesinos, luego las Bartolinas y los interculturales, y ahí viene la Central Obrera, y se genera la necesidad de tener un instrumento político que pueda defender a esos sectores, es decir, a la bolivianidad. Entonces, esos sectores son los papás, así lo llamaba el expresidente Morales, la mamá, las Bartolinas, el papá, la Federación Única de Campesinos y, por supuesto, la Central Obrera y otros. Esas organizaciones parecen haber dejado huérfano, en este caso, a la ala radical o al expresidente Morales. En esa línea, como están en orfandad, aparentemente quieren atraer a sectores que están vinculados a esos temas, pero con paralelismos. Y eso no está bien, porque definitivamente las organizaciones tienen sus usos y costumbres, tienen el muyu, son temas que se van pasando las direcciones entre sectores aymaras, quechuas. Antes, por ejemplo, el ejecutivo anterior a este nombrado era un quechua, ahora es un aymara. Entonces tienen sus propios usos y costumbres, y esos son los únicos que pueden garantizar la posibilidad de que el MAS exista con posibilidades de movilización y con posibilidades de ganar elecciones. Entonces, ahora hay una fractura, una negación a esos sectores, y por eso es que se escucha a algunos interlocutores decir que el Congreso de MAS en octubre no interesa por poco más a los papás y las mamás, a nadie, simplemente interesa a la parte política. Entonces, yo creo que estamos atravesando, o están atravesando el proyecto del MAS, un momento político muy importante de definiciones. Es decir, algunos están con la apuesta de que debe ser el expresidente Morales el candidato ya desde ahora, y algunos, creo que también del otro sector, proponen de que pueden ser unas primarias o finalmente otro tipo de acciones que definan el candidato, pero será el 2025. Entonces, algunos acusan también al presidente Arce de que sería candidato, pero él ha mencionado, el presidente Arce, de que él no está en carrera, por un lado, pero nunca se ha proclamado candidato y él prefiere hacer gestión. Entonces, en esa línea yo creo que definitivamente se están provocando estas acciones para generar lo que están logrando de alguna manera, ese conflicto interno dentro de las estructuras más importantes del país. Bueno, y finalmente hay un quinto punto donde el gobierno, muy coincidente con el análisis que hace usted, Javier, asegura respetar a las organizaciones sociales que son las dueñas del instrumento político, como la CSUCB en este caso. A pesar de los afanes divisionistas de un grupo, la CSUCB ha retornado a sus labores y ha elegido de manera orgánica como nuevo secretario ejecutivo al dirigente aymara Lucio Quispe. ¿Cómo augura usted el trabajo de Lucio? Por ahí ya le están creando una paralela. Seguramente Lucio precisará de un amplio respaldo para que pueda ejercer sus funciones dentro de, caramba, un ente matriz prácticamente que es la CSUCB. Yo creo que una de las bases para poder legitimar a una dirigencia cualquiera que sea se compara con un ejército, ¿no? Es decir, se convocó en un coliseo, ahí tenían un presidium, ahí se hizo el trabajo de comisiones seguramente, como se hace en un congreso,
y ahí se eligió por la forma, será por aclamación o por voto directo al nuevo ejecutivo. Estos casos no se hacen en la calle, sino en el lugar. Y la legitimidad le da eso, ¿no? Que ha sido posesionado, ha sido elegido dentro del Congreso, seguramente para ingresar han presentado sus credenciales como representantes de todo el país, y eso le da la legitimidad para poder ejercer su cargo. Ahora bien, los paralelismos son pues negativos, ¿no? Impiden una vida orgánica bien realizada y por supuesto estar en un proceso de paralelismo da resultados en la medida en que se confunde a la población. Y hay algo muy serio acá. La Federación Única es una institución seria que nunca ha tenido paralelos, que ha tenido dirigentes de la talla de Maipu, ha tenido dirigentes importantes en esa federación, y por lo mismo deberían repensar antes de dividir esta institución. Yo creo que el grado de respeto que se ganó esta federación, las Bartolinas también consideradas las mamás de este instrumento, o sea, las propietarias, los propietarios, la Federación Única de Campesinos, los interculturales, la Central Obrera y otros sectores sociales que han permitido que verdaderamente esta estructura no tenga propietarios. Y para terminar, yo te puedo decir algún elemento muy importante también, cómo se opera dentro del MAS. Que los partidos tradicionales se ha muerto el jefe, digamos, y los partidos han caído como el compadre Palenque, el señor Max Fernández, qué sé yo, Víctor Paz. Sin embargo, el MAS tiene otra estructura y una prueba de aquello es que cuando se convoca elecciones va de candidato al presidente Arce por decisión de los sectores sociales, es decir, de estos sectores que ahora están en conflicto, gana las elecciones con 57%. Toda la población creía y parecía verdad de que sin Evo Morales era prácticamente imposible ganar una elección. Sin embargo, la estructura política muestra que para ganar una elección con el MAS tiene que ser amparado por los dueños de la estructura política, en este caso Federación, el de las Bartolinas y los otros que he mencionado, y se puede ganar elecciones. Si uno va simplemente porque quiere pretender representar al MAS, pero no tiene el respaldo de esas instituciones, por supuesto que quedaría el MAS como un partido tradicional. Entiendo de que estos temas se van a reflexionar. Ojalá el discurso no se minimice al que me dijo, no me dijo, y se profundice en temas de gestión, se colabore con el presidente Arce para generar mayor dinamicidad en la economía, mayor dinamicidad en los proyectos, se apoye en la industrialización y por supuesto tengamos un mejor país. Lo otro significaría que están actuando exactamente como la oposición y eso diría muy mal de la gente que por apetitos individuales está actuando de manera decidida para que este mandato del presidente Arce no tenga la efectividad que va a tener con las organizaciones sociales. Bueno, tenemos unos minutitos más antes de irnos a nuestro primer corte. Seguramente usted como yo nos abocamos a incentivar la democracia interna, la pluralidad de ideas en base a una unidad ideológica y desde luego que todos esperamos una profundización de la revolución democrática y cultural. Sus palabras finales, estimado Javier, agradeciéndole mucho por haber participado en el programa. Yo creo que el presidente Arce ha activado posiciones internas, externas y hasta internacionales con el proceso de industrialización. Yo sostengo, y lo he hecho hace mucho tiempo atrás, que esa propuesta industrializadora de litio y de todos los sectores que se está pretendiendo industrial ha caído muy mal a sectores opositores porque es una oferta electoral por un lado, pero que se estaría cumpliendo en temas ya de acciones de industrialización. Entonces, creo yo de que ahí viene uno de las encendidas de las armas de algunas oposiciones que no quieren que se industrialice y que por supuesto esa es digamos, el planteamiento más revolucionario del presidente Arce industrializar el país. Entonces creo yo de que eso sí se va a seguir sosteniendo, van a haber oposiciones que van a impedir este hecho y por supuesto los bolivianos deberíamos saber que si nuestro país se industrializa como pretende el presidente Arce, por supuesto que nuestros hijos y nietos van a tener mejores días de vida porque definitivamente un país industrializado dice mucho de cualquier administración. Simplemente saludar y agradecer por el tiempo y muy buenas tardes a todos ustedes. A usted las gracias, estimado Javier. Reciba un abrazo, un saludo aquí desde Radio Limani, Red Patria Nueva. Muy gentil, muchísimas gracias.
Bueno, Apolonia, nos vamos a un primer corte. Son las 4 de la tarde con 28 minutos. Así es, más adelante estaremos hablando de otros temas también para toda nuestra audiencia, así que le invitamos a que continúe en sintonía de la Red Patria Nueva. Volvemos en cuestión de minutos.